Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Aquí un mosquetero más tratando de combatir la desinteligencia. La cuestión es que estábamos en el video 127, repasen el 126, claro. El 127 fue todo esto, quizás un repaso del 126. Lean debajo los comentarios del 126 y 127, que igualmente lo hice. Esa aclaración que puse debajo del video 126 y 125 la aclaré en el video 127, al principio del 127, al principio de la clase del 127, y después agregué esta teoría importante que es la que vamos a procesar, sobre todo esta última propiedad, para poder descular el punto B del problema anterior. Este 128. Sigamos, prosigamos. Vamos. Disfrutemos este momento. Los momentos en la vida hay que disfrutarlos, sobre todo cuando uno estudia. Muy bien. ¿Qué teníamos que resolver? Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que el peso promedio de 120 paquetes difiera de la media en menos de 7 gramos? ¿Cuál es la probabilidad de que el peso promedio de 120 paquetes difiera de la media en menos de 7 gramos? Hay que procesar eso. Y hablamos de estas propiedades, de propiedades económicas, pero vamos a usar esta de acá abajo ahora, para poder resolver el punto B. Vamos. Voy a borrar esto. Se supone que el corolario es una propiedad que surge o un caso particular de esta propiedad. Pero bueno, a partir de estas dos propiedades, de esta propiedad y este corolario, surge esta última propiedad que la puse entre paréntesis, la cual no demostré ninguna de estas, pero pienso hacerlo en otro video porque estamos apurados porque el viernes tenemos un final. A partir de esta propiedad, este corolario, sobre todo de esta propiedad, puedo demostrar esta última que es la que voy a usar para procesar el problema del punto B. Ahora, lamentablemente, estas propiedades y este corolario lo borro. Como yo siempre digo, esto tiene que estar grabado en las placas de bronce de los parques. O para que la gente vea, ¿y esto qué es? Debe estar escrito en chino. Claro, la gente que no entiende va a decir, esto es chino. Debe ser otro idioma. Y la gente que algo sabe de matemática dice, no, presumo que esto tiene que ver con estadísticas. Pero bueno. Bueno, vamos. Voy a usar esa propiedad. Vamos a tratar de comprender este enunciado. ¿Cuál es la probabilidad de que el peso promedio de 120 paquetes difiera de la media en menos de 7 gramos? ¿Qué es esto? ¿Qué significa que difiera? ¿Qué significa eso que difiera? Se vio la álgebra, se vio el análisis matemático y se habla muchas veces de que un valor difiera del otro. ¿Qué significa que difiera? ¿Qué significa que un número, en este caso es real, difiera de otro? ¿Qué significa? Lo vimos en álgebra cuando vimos ecuaciones e inecuaciones, sobre todo inecuaciones, de otro. ¿Qué significa que un número real difiera de otro? Significa lo siguiente, prestad atención, como dicen en España. Vamos, vosotros prestad atención. Yo tengo acá un número. A ver, supongamos un número. Puede ser un ejemplo cualquiera, ¿no? Bueno, supongamos que es un número, lo llamo A. Bueno, y acá hay un número X. Lo que difiere X de A es esta diferencia. X menos A. Obviamente que X acá en este caso es mayor que A porque se encuentra a la derecha de A. La diferencia, X menos A, es lo que distancia el punto X del punto A, de la recta abajo. Bueno, y después, ¿qué pasa si ese valor de X estuviese acá? A la izquierda de A.
pero a la misma distancia del punto A. Bueno, esa distancia está medido por esto, A menos X. Obviamente la distancia de X a A y de acá de A a X es la misma. La distancia es la misma. Y eso significa que X difiera de A. Puede diferir por exceso, porque se encuentra a la derecha de A, o puede diferir por defecto, porque está a la izquierda de A. Acá X es mayor que A, y de este lado X es menor que A. Entonces, X difiere de A por exceso, porque X es mayor que A, o por defecto, porque X es menor que A. Eso es muy claro. La distancia de X a A o de A a X es la misma. Y todo lo que tiene que ver con distancia entre dos números reales tiene que ver con el valor absoluto. Con el módulo, sí, que lo vimos para ecuaciones e inecuaciones, claro. Entonces yo puedo decir que la distancia de X a A o de A a X es la misma y tiene que ver con el valor absoluto. Lo que quiero decir que X menos A en módulo, barrita de módulo, acuérdense que el módulo siempre de un número real es mayor o igual a 0, es la distancia que existe entre A y X o entre X y A. Es lo mismo, porque si yo pongo módulo de X menos A o pongo A menos X, ¿qué importa si es 3 menos 2 o 2 menos 3? Total, el módulo mata el signo. La distancia entre 3 y 2 es 3 menos 2, 1. La distancia entre 2 y 3 es 2 menos 3 menos 1, pero con las barras de módulo matan el signo. Módulo de menos 1 es 1. Entonces lo que difiere A de X, no importando si X está a la derecha o a la izquierda, no es otra cosa que nuestro bendito módulo o valor absoluto. Eso significa que cómo difiere X de A. Esto es lo que difiere X de A. Esto es lo que difiere X de A. Sea de una forma o de otra, es lo que difiere X de A. Y eso es lo que hay que entender a la hora de procesar ese tipo de enunciado. Ese concepto lo voy a tener que utilizar. O sea, si me están diciendo que difiera, hay una diferencia. Como en este caso, entre X y A. Pero haga X menos A o A menos X da el mismo resultado porque le pongo la barrita de módulo. Y el valor absoluto de un número real es mayor o igual a 0. Y eso no significa que difiere X de A. La diferencia entre ambos con barra de módulo es lo que difiere. Puede diferir por exceso o por defecto. Pero la diferencia, o cuando uno habla de que un número real difiere del otro, tiene que ver con el valor absoluto, la distancia que existe entre los dos números. No importando si ese número está a la derecha o a la izquierda del otro o viceversa. Porque le pongo el valor absoluto. O el módulo. Eso es lo que hay que entender. Yo ahora lo voy a borrar. Y ahora vamos a interpretar esto que está acá. Acá, bueno, antes de borrarlo, leamos de nuevo. ¿Cuál es la probabilidad de que el peso promedio... ¿Quién era el peso promedio como vimos en el video pasado? El peso promedio era esto. El X rayita. La suma de todos los pesos dividido N. Ese es el peso promedio. Peso promedio. Qué lindo. Bueno, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el peso promedio, no importa, son 120 paquetes, difiera de la media? ¿Quién es la media? No del zapato. La media es esta. Mu, que es el peso promedio, la esperanza del peso de cada bolsita de avena. El problema de siempre. 800 gramos. Eso es mu. El peso promedio es la suma de los X dividido N, o sea, el X rayita, el X barra. Y el peso, y la media es el mu, que es el peso, el valor esperado del
el peso de cada bolsita de avena. 200 gramos. Bueno, entonces, ajustándonos a eso y ajustándonos a la palabra difiere, que estamos acá analizándolo, lo que difiere el promedio, lo que difiere el promedio de la media, lo que difiere el promedio de la media, lo que difiere el promedio de la media, el promedio, es X rayita, lo vuelvo a poner acá, lo que difiere el promedio de la media, según lo que estamos viendo acá, es esto, X rayita menos mu en módulo. Y dice que esa diferencia difiera en menos de 7 gramos. Que esa diferencia sea menor a 7 gramos. Eso significa en menos de 7 gramos. Esto es lo que está planteando el enunciado. Y más es lo que estamos dando. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Y esto es lo que hay que plantear acá para calcular la probabilidad de esto. Que la probabilidad de que el módulo de X menos mu sea menor que 7 gramos. Claro, bueno, después habrá que descular eso, bueno, resolver ese módulo como vimos en inecuaciones en álgebra hace mucho tiempo atrás, y en mi canal están todos los videos de inecuaciones de álgebra de módulo, y después calcular la probabilidad que, bueno, como el X barra, el promedio, el peso promedio sigue una distribución normal, después estandarizo, utilizo la distribución normal, o sea, utilizo la tabla de distribución normal y ya está, calculé todo. Por ahí alguno detiene el video y ya se lo pone a hacer. Es eso lo que voy a hacer, claro. Bueno. Voy a borrar. Me voy a quedar con esto. El promedio difiere de la media en menos de 7 gramos. O sea, menor a 7 gramos esa diferencia en módulo. Siempre hay que tener en cuenta cuando aparece la palabra difiera, es eso. O difiera, lo mismo. Bueno, lo siento. Tengo que borrar esto. Queda igual para la película. No me gusta borrar. Bueno, no importa. Ya volverá. Ya retrocederé en la película y lo volveré a ver. Pero lo importante es entender esto. Que cuando difiera hay que poner las cosas, digamos, la diferencia en módulo, y si me dice en menos de 7 gramos, es menor a 7 gramos. Aclaración. Si hubiese dicho el enunciado en más de 7 gramos, ¿cómo sería esto? Acá es en menos. En menos de 7. ¿Y qué hubiese pasado si el enunciado hubiese dicho que difiere de la media en más de 7 gramos? ¿Qué tendría que Cambia el signo. hacer? Cambia el signo. Claro, sí. Muy bien, esa es una pavada. Yo enfatizo porque la profesora podría levantarse mal ese día o se pelea con el novio, entonces ahí está el problema. Y si pasa eso, agárrense de las manos. En más de 7 gramos. Lo digo porque es distinto, ¿no? O sea, observación. Bueno, ahora vamos a resolver este caso, no el de más. Lo dejo para la foto también. Yo, claro, cualquier, que puede aparecer cualquier enunciado. Bueno, ahora sí, voy. Ya está. Bueno, listo. Hay que saber resolverlo del tema de módulo, ¿eh? Acá sí, la profesora dice, alumno, ¿usted cursó matemática? Entonces tiene que saber resolver el módulo. Y ahí sí que me agarran, decir, bueno, siéntese, alumno, piense. Entonces tengo que calcular la probabilidad de esto. La probabilidad de que la media difiera
digamos, el promedio, que es X rayita, difiera de la media en menos de 7 gramos. Si el gramo no lo pongo más ya. Y bueno, quiero calcular esto. Tengo que resolver este módulo. ¿Se acuerdan de las propiedades del módulo? No voy a demostrarlo eso. Véanlo en el canal de inecuaciones con módulo que está hace 2 años atrás, publiqué en los 1000 videos que tengo. Fíjense ustedes. Bueno, recuerdo. Propiedad. Si yo tengo módulo de x menos a menor que un cierto número b, como el b se supone que es b mayor o igual a 0, ¿no? Y el menor apunta hacia el lado del módulo. Estoy trabajando con números reales, ojo, a y b real. Entonces esto me está diciendo, vamos a poner acá un lugarcito. Vamos a poner lugarcito. Poner mu. Esto me está diciendo que si el menor apunta hacia el lado del módulo, me queda así. X menos A menor que B y mayor que menos B. Propiedad sándwich. Entonces, este A que está restando pasa sumando acá, viejo sándwich de siempre. El viejo sándwich de siempre, vamos. Importante, propiedad. La otra propiedad que hay que saber en el caso que sea más, o sea, en el caso que sea al revés, o sea, que esto fuese módulo X menos U, menos mu, mayor que 7 o mayor o igual que 7, se supone que vale también para menor o igual acá, así, lo mismo. La otra propiedad que hay que saber, esto ya lo borro, ¿eh? La otra propiedad que hay que saber es al revés. ¿Qué pasa cuando dicen más? Si hubiese dicho que difiera en más, que difiera la media en más de 7 gramos, o sea que el peso promedio difiera de la media en más de 7 gramos, hubiese sido al revés. En todo caso así, tendría que haber hecho esto. Bueno, no lo voy a calcular en este caso, pero hablo de la propiedad que tendrían que haber aplicado acá. Ahora el menor apunta hacia el lado del número. La propiedad dice así: X menos A mayor o mayor igual, es lo mismo, es igual. El menor apunta hacia el lado del número. Acuérdense que ese número B es mayor o igual a 0. Bueno, entonces, me queda así. La propiedad me dice que esto me queda desdoblado en 2 partes. Y eso hay que saberlo bien. Me queda desdoblado en 2 partes. Me queda, por un lado, X menos A mayor o igual que B. O sea, este A que está restando lo paso sumando. Me queda X mayor o igual que B más A. O X menos A menor o igual que B, menor o igual que menos B, menor o igual que menos B, lo voy a poner más grande para que se vea, menor o igual que menos B, el A que está restando lo paso sumando, me queda X menor o igual que menos B más A. Guarda con esto, con 2 casos acá, abiertos. Acá queda sándwich y acá quedan abiertos. Estas 2 propiedades de repaso importantes para resolver módulos. En el caso que me pregunte que difiera en menos de 7, es esto lo que hay que hacer. En el caso que me diga que difiera en más de 7, hay que aplicar esto. Tenerlo en cuenta, por favor. Porque la profesora puede poner en más y no en menos. Y ahí todo el mundo así, ya está, ya lo sé el problema. Pero te pone en más. Y vos lo haces como en menos, porque ya está uno mimetizado, robotizado. No se roboticen, no memoricen ejercicios, razonen. Una cosa que diga en menos, acá es para en menos, y acá es cuando dice en más. Guarda con eso, leer el problema bien atentamente, no se roboticen. Y ahora sí, voy a resolver en menos porque esto fue simplemente un repaso en el caso que hubiese sido con más, ¿no? Y ahora sí voy a borrar. Lamentablemente tengo que borrar. Borro esto de acá, el de abajo, el caso de abajo que no está, pero podría aparecer. Guarda.
Puede aparecer. Y puede aparecer porque si se levanta mal la profesora ese día, puede aparecer. Además lo digo, o sea, podría decir, usted alumno cursó matemática, ¿sabe lo que es el módulo o valor absoluto? Sí. Entonces, bueno, resuélvalo, siéntese. Bueno, listo. Propiedad. La que voy a usar acá. Bueno, listo. Vamos a despular esto utilizando esta propiedad. Fácil. Ya está. Utilizo esa propiedad. La propiedad sándwich. X, X barra menos mu mayor que menos 7 y menor que 7. Bueno, ya está. Acá el A que está restando lo pasé sumando ambos miembros, acá hago lo mismo. Acá hace la base de mu. Esto está restando, pasa sumando, restando, pasa sumando. Menos 7 más mu. 7 más mu. ¿Puedo aplicar eso? Bueno. Y ya está. Bueno, puedo despejar así o puedo avivarme de una situación importante. Prestad atención, puedo hacerlo así o puedo quedarme acá. Igual estoy aplicando la propiedad sándwich, ¿no? De acá arriba. Pero me puedo quedar acá porque ustedes me van a preguntar, che, pará, ¿por qué despejaba módulo de X? Está bien lo que hiciste. No, momento. La idea ahora, una vez que tenemos esto así despejado, es estandarizar, señores. Hay que estandarizar. Y nosotros tenemos la propiedad acá abajo. El promedio sigue una distribución normal mu con varianza total sigma cuadrado sobre n. Esta es la varianza total. Yo necesito la desviación estándar total. Y yo, como sé que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, si yo hago la raíz cuadrada de eso, me va a dar la desviación estándar total del X promedio. Entonces de acá saco la desviación estándar total, que yo le digo total porque es del promedio, por así decir, o del promedio, más que total vamos a decir del promedio. La desviación estándar del promedio es la raíz cuadrada de sigma cuadrado sobre n. Esta sería como la varianza del promedio. Esto es la varianza, vamos a poner así, la varianza del promedio. Y este mu que está acá no es otra cosa que la esperanza del promedio. Eso es importante entender. Entonces la esperanza del promedio es mu. Y la varianza del promedio es sigma cuadrado sobre n. Ahora, la desviación estándar del promedio es la raíz cuadrada de eso. Se me va a quedar, distribuyo la raíz. Me queda así. El cuadrado se va con la raíz. Me queda sigma sobre raíz de n. Listo. Ese es el valor, esa va a ser la desviación estándar que yo necesito acá para estandarizar. O sea que yo lo que voy a hacer ya directamente es dividir por sigma del X promedio, acá dividido por sigma de X promedio, y acá dividido por sigma de X promedio. Esto que está acá no es otra cosa que el Z de la tabla de distribución normal. Se me va a quedar probabilidad de que menos 7 sobre la raíz cuadrada, bueno, de esto va a quedar sigma sobre raíz de n. Esto es menor que Z, Z menor que 7, sobre esto que es sigma sobre raíz de n. Y listo. Y ahora tengo que, bueno, procesar eso. Seguramente voy a tener que usar la tabla de distribución normal. Todo gracias a esta bendita propiedad de acá abajo, que ya viene del video anterior. Bueno, entonces yo no despejo el mu, lo dejo así, porque si yo divido todo por sigma x promedio, yo ya me estoy dando cuenta que ya estoy estandarizando. Me estoy ahorrando un paso, eso es lo que quiero decir. Me estoy ahorrando un paso. Directamente divido por sigma x promedio y ya está.
El sigma X promedio es sigma sobre raíz de n. Esto Z, lo que está en el medio, bueno, tendré que hacer el cálculo. ¿El sigma quién es? 60. ¿Quién es n? Acá, le damos la pregunta, ¿quién es n? 120. Muy bien, n es 120. Ya está, bueno, hay que hacer cálculo. Bien, entonces ahora sí voy Y a... una pregunta, para Sí. sacarme una duda. El peso promedio sería la U. Claro, bueno, no, el precio promedio es el X barra. La media es mu. Ah, ok. Ok. No es Ah, lo yo pensé mismo. que la media era la X barra y el peso promedio era la U. No, al revés. El peso Ah, promedio ok. es el X barra, que es el promedio de todas las n de la muestra de n elementos, ¿no? Que se toma x1 más x2 más x3 más punto suspensivo xn dividido n. Todo esto conforma el promedio, X barra. Y la media es el mu, que es la esperanza, la esperanza del peso esperado de cada bolsita de avena, que más o menos mide 800 gramos. O sea, ese Ok. sería el mu. Guarda esa diferencia, muy importante. Bueno, y ahora voy a borrar la propiedad de abajo porque necesito espacio, porque esta es la que me salvó la vida. No la expliqué de dónde sale, pero yo la pienso explicar. Si no, alargo mucho el video, hay que ver otras cosas. Muy importante. Y ya tengo pensado muchos problemas que le pueden sugerir a la profesora en la cabeza. Estoy seguro que podría tomar eso. Sí, sí, sí. Me vienen como vectores a la cabeza. Como, no sé, por ahí, qué sé yo, tengo algún poder. Y no me doy cuenta. Pero ya me ha pasado muchas veces que me vienen un montón de ideas a la cabeza y después se vienen tomando, se empiezan a tomar. Qué bárbaro, no todo se toma, pero un 80% sí, que podría ser. Podría ser. Ahora, quiero calcular esto. Eso lo borro ya, que me molesta, ¿no? Ahí hice el cálculo. Eso es importante, la propiedad que borré abajo es fundamental, si no, no se puede hacer problema. Señores, hay que calcular, procesar esto. Bueno, hay que reemplazar por los valores, claro, no seamos tan groseros. Sí, a ver si a ver si tengo lugar, pero porque en realidad tengo lugar. Ya tengo lugar. Bueno, nunca sé los lugares, el espacio que voy a ocupar esta porquería. Esto es sigma, se va a ser 60 sobre raíz de 120. Eso sí que no lo sé. Hay que hacer los cálculos. 7 sobre 60 sobre raíz de 120. Bueno, ahora sí te voy a pedir colaboración. Bueno, en realidad, guarda, ¿no? Con esta cuenta, 7 dividido 60 raíz de 120. Está muy bien que hay una fracción ahí. Como hay una fracción, se invierte, ¿no? Porque esta fracción está en el denominador. Bueno, hay que hacer ese cálculo. 7 por raíz de 120 dividido 60. No sé, hacela. A ver. Y hay que hacerla bien. Si no va a salir cualquier cosa. A ver si la puedo hacer yo también. No la duda. Hay que saber usar bien la calculadora, ¿eh? También. 7 por raíz de 120. Y eso dividido. 1,27. 60. Sí, 1,278. Muy bien. Muy bien. 1,20, más o menos. Aproximadamente 1,278, casi 1,28, qué sé yo. 1,28, sí, porque es aproximadamente igual. Y eso está en la tabla.
de distribución normal. 1,28. O sea que esto da menos 1,28 y esto da 1,28. Bueno, ahora sí hay que procesarlo a través de la tabla de distribución normal. Voy a borrar este cálculo. Que vale la pena hacerlo así. O si no sale cualquier cosa, ¿eh? ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a hacer la curvita. Esa curvita está centrada en el origen, que es la campana de Gauss. Esa es hermosa campanita. Está centrada en el origen, 1,28. Y acá, simétricamente ubicado, sería menos 1,28. Bueno, me pide la probabilidad que subyace debajo de la curva, que sería toda el área que subyace debajo de la curva, entre menos 1,28 y 1,28, o sea, sería todo esto. Esa probabilidad es la probabilidad que me está pidiendo el problema. ¿Está? Bueno, se supone que yo sé de que cuando tengo que la probabilidad entre dos valores, lo dije en el video anterior, hay una propiedad. Una propiedad que dice que esto es la probabilidad de que z sea menor que 1,28 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 1,28. Tengo que calcular eso en la tabla de distribución normal. Mi máquina me está pidiendo batería. ¡Qué grande! Me pide energía. Yo te voy a dar energía, querida. Ya te voy a dar energía. Te voy a dar toda la energía que quieras. Aquí está. Ahí está. Ya le di energía. Ya está. Ya está tranquila. Bueno, esto es una propiedad que hemos visto en el video pasado y muchos videos. La propiedad entre dos valores es esto. Guarda cuando se trate, lo dije en el video anterior, cuando se trate de distribuciones discretas. Yo prefiero que entre dos valores discretos, entre dos números naturales, calculen ustedes número por número. No apliquen esta propiedad porque podrían aplicarla mal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo digo k menor que 1, k menor que 1 es k menor igual a 0. K menor que 2 es K menor igual que 1, porque entre 2 y 1 no hay ningún número natural. Bueno, guarda con eso. Ahí sí cuenta muy bien el tema del K menor y el K menor igual. Pero acá el menor o el menor igual no afecta, porque como es una distribución continua y son números reales uno tan pegado con el otro, y es un conjunto denso de números, denso significa que entre dos números bien pegados entre sí existen infinitos números reales más. Ya lo vimos en el análisis matemático, eso cuando vimos infinitésimos. Bueno, así que no va a haber problema en el caso de distribución continua y sobre todo normal cuando es menor o menor igual. Así que no se haga un problema. Ahí el cronómetro. Entonces me queda esto, tengo que usar tabla. Y esto también por tabla. El problema, bueno, por tabla este sale, porque los valores de la tabla son positivos. El problema es con este valor, que es negativo. Menos 1,28 no van a encontrarlo en la tabla. Entonces, yo lo que tengo que calcular es el área esta que está acá. Este pedacito, esta cola de acá, que sería z menor o igual que menos 1,28. Bueno, ese pedacito simétricamente es igual a este pedacito de acá. Esta colita de acá. Esa colita de acá no es otra cosa que el área total, que vale 1, menos la probabilidad de que sea z menor que 1,28. Toda el área de 1,28 para atrás. Menor. Bueno, la probabilidad de que z sea menor que 1,28 es todo el área para atrás de 1,28. Si hago 1 menos ese valor, me queda la probabilidad esta, de esta colita, es la probabilidad de que z sea mayor o igual que 1,28.
esa probabilidad de 1,28 es igual a esta probabilidad, porque estas dos áreas nos valen lo mismo simétricamente. Entonces, esto va a ser la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 1,28. Listo, y así calculo en tabla, hago la diferencia y ya está. Y vamos a hacer eso porque lo único que nos resta del video es calcular eso. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Por eso es importante hacer el gráfico de la campanita de Gauss a la hora de calcular y utilizar distribución normal. Vamos a la tabla de distribución normal, vamos a calcular. Ahí está. Z menor que 1,28, señores. 1,28. Agarremos el lápiz óptico, lápiz láser. 1,20 es esto. 28 está por acá. Acá está. Me voy por la línea de 1,20 hasta el 0,08. Y me da 1,28, o sea, 1,2, 0,08, 1,28, corresponde a una probabilidad de 0,8997. 0,8997. Y después me falta la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 1,28. Pero esa probabilidad, como vimos recién en el pizarrón, es igual a la probabilidad de que z sea mayor o igual que 1,28, que no es otra cosa que 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1,28. Entonces buscamos ahora la probabilidad, bueno, la probabilidad de 1, de z menor que 1,28 lo buscamos recién, es ese valor, 0,8997. Entonces, lógicamente, menos la resta entre 1 menos 0,8997. Ahí está. Bien. Listo. Bueno. Ya usamos la tabla. Nos vamos de aquí. Hemos usado tantas veces. Entonces ya está. La probabilidad de que z sea menor que menos 1,28, que es lo mismo que la probabilidad de que z sea mayor que 1,28, porque estas dos colitas son simétricas, tienen la misma área, no es otra cosa que 1, que es el área total debajo de la curva, menos la probabilidad de que z sea menor que 1,28, o sea, todo el área de 1,28 para atrás. Si hago 1 menos la probabilidad de 1,28 para atrás, me queda la probabilidad, el área de esta colita, que es la probabilidad de que z sea mayor que 1,28, que por simetría es la misma área que hay acá, que sería la probabilidad de que z sea menor que menos 1,28. O sea, 1 menos, la probabilidad de que z sea z menor que 1,28 es 0,8997. Bueno, ese valor lo pongo acá, hago este cálculo y ya está. No sé cuánto da. Falta 1 minuto y 10. Bueno, lo que da, hacen esa cuenta y va a dar la probabilidad. Obviamente de que z esté entre esos dos valores, o sea, la probabilidad de que el promedio difiera de la media en menos de 7 gramos. Y ya está, y me voy, porque falta menos de 1 minuto. Nos vemos en la próxima. Que vamos a hacer otro problema también de suma de variables aleatorias. Chau, chau.